Bueno, vamos a dar inicio. Hola, ¿qué tal amigos, compañeros y profesores y demás personas que se encuentran acompañándonos en esta entrevista? Mi nombre es Brenda Yareli López Reyes y hoy estamos aquí para hablar un poco de la terapia de la reminiscencia. Bueno, sabemos que esta terapia se asocia a las memorias o los recuerdos, a las representaciones mentales de una situación o hechos. Daremos apertura para que nuestro invitado responda a nuestras preguntas y podamos entender un poco más de esta terapia. Buenos días, ¿cuál es tu nombre completo y qué edad es la que tiene, perdón? Bien, soy Juan Carlos Román y tengo 53 años. ¿Nos podría platicar más o menos o un poquito de qué es a lo que se dedica? Bien, soy psicólogo, soy abogado, trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, colaboro con ellos en prevención al delito, colaboro con la Guardia Nacional en prevención de delitos cibernéticos, soy capacitador, soy coach de empresas y me dedico también a la terapia privada, a la terapia individual. Muchas gracias. ¿Usted sabe en cómo se aplica la terapia de reminiscencia? Bueno, mira, primero habría que definir efectivamente qué es la reminiscencia. Platón decía que conocer es recordar y, por ejemplo, hay varias películas, incluso hay películas muy comerciales, está a punto de estrenarse una película nueva de Avatar 2 que también tiene que ver con esto. La reminiscencia es hacer que las personas recuerden su vida con hechos ya pasados, con situaciones que les hayan marcado y que hayan hecho su vida. Por ejemplo, recientemente hubo incluso en los noticieros a una bailarina que tenía Alzheimer, una bailarina del Ballet Bolshoi de Rusia, quien ya tenía años, incluso con pérdida de la memoria, prácticamente en silla de ruedas, sin moverse, y le pusieron la música con la que ella bailaba en el Ballet Bolshoi, y fue hermoso, realmente hermoso ver cómo ella comenzó a intentar levantarse de la silla, comenzó a mover las manos como cuando estaba bailando en el Bolshoi y tuvo unos espasmos de lucidez pues magníficos. Eso sería básicamente lo que es la reminiscencia. Hechos pasados que permiten que el cerebro humano vuelva a conectarse, vuelva a vivir situaciones, obviamente tienen que ser agradables de preferencia, porque la reminiscencia también podría ocuparse con situaciones malas, con situaciones feas, tales y como lo manejaba también ese famoso libro de una niña que vivió en los hornos y que vivió las condiciones de Hitler, Ana Frank, y que ella recordaba esos horrores que pasaba y que eso le hacía sentirse muy incómoda. Esas serían las dos vertientes de la reminiscencia para que tuviéramos más o menos un contexto. Muchas gracias. Bueno, para nosotros creemos que es muy importante el tener terapia de reminiscencia, más que nada cuando hay personas mayores que están teniendo un poco de problemas al poder recordar su vida. O en ocasiones hasta cuando estamos pasando por alguna depresión que no sabemos de dónde proviene. ¿Usted considera, al igual que nosotros, que esta terapia es muy importante? Sí, de hecho es muy importante, incluso actualmente a través de la hipnosis ericksoniana se permitiría que la persona accediera a recuerdos anteriores para poderlos sanar y justa y precisamente para poder sacar a las personas de la depresión. En este momento me siento muy triste, en este momento me siento muy mal, pero a través de la reminiscencia puedo traer, recordar cuestiones bellas de mi vida, como lo explicaba hace un momento, que me permitan enfrentarme y enfocarme sin darme cuenta propiamente de que estoy tratando de mejorar a través de mis recuerdos pasados. Nuevamente, conocer es recordar, es lo que decía Platón. ¿Usted nos podría ayudar en explicarnos un poquito de cómo podríamos el estimular recuerdos con esta terapia?
Bien, lo primero que necesita la persona, obviamente, es, tendremos que haber recabado primero datos con la familia, recabado datos con las personas cercanas, para que nosotros pudiéramos estimularlo. Vuelvo al mismo ejemplo de la bailarina del Bolshoi. Obviamente ella estaba con Alzheimer, ella tenía problemas para recordar su vida, tenía espasmos en los que se perdía, en los que no sabía quién era, y obviamente, pues platicando con la familia, les dijeron que ella era bailarina, que ella bailaba tal o cual canción, y en particular se escogió la canción que para ella fue muy importante en su vida para que la volviera a escuchar, y fue así como se obtuvo el resultado de que ella volvió a bailar, volvió a sentirse viva, volvió a tener esos momentos, obviamente, de alegría y esos espasmos de lucidez que incluso ya había perdido. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer una historia clínica para conocer un poquito más acerca de la vida de la persona y para saber efectivamente a través de qué recuerdos podemos estimularla para que regrese y tenga espasmos de lucidez. Básicamente ese sería el primer punto. Sí, bueno, una de las actividades fundamentales en la terapia de la reminiscencia se podrá decir que es la caja de los recuerdos, ¿no? Así es. Esta puede resultar demasiado útil, creo que es lo más importante de esta terapia, ya que nos hace pasar un rato agradable, más que nada con un adulto mayor que cuenta con Alzheimer también. Fíjate muy bien que esta parte es muy importante. Hay un cuento que se llama ¿Dónde está el abuelo? Y que se utiliza como terapia de tanatología, justamente el cajón de los recuerdos. Se ubica el hecho de que hayas perdido a una persona, por ejemplo, si yo soy el nieto, perdí al abuelo, entonces tengo que fabricar una caja, tengo que decorarla muy bonita y tengo que ir poniendo todas las cosas que son los recuerdos que yo tengo con esa persona. Incluso se recomienda y se les enseña a los niños que escriban una carta. Por ejemplo, el día de hoy, abuelo, fuimos a Chapultepec y yo me acuerdo que tú me llevabas y que comíamos algodón, y el niño le escribe la carta. De tal manera que ese cajón de los recuerdos se va llenando de cartas, se va llenando de vivencias, y cuando llegue el cumpleaños del abuelo, obviamente no lo tenemos físicamente, el niño saca las cartas, las lee como un tributo a todo lo que fue la vida del abuelo, y ese cajón de los recuerdos, incluso no solamente para personas adultas mayores, le sirve al niño a mantener vigente el recuerdo, a echar de menos la pérdida y obviamente a tener reminiscencias de cuando estaba vivo, de cómo la pasaban bien, y no para entristecerse, sino para, nosotros le llamaríamos para celebrar la vida anterior. Ese es el punto más importante que tiene la reminiscencia, el hecho de celebrar la vida, tanto personal como de personas que ya murieron, para que la tristeza y para que obviamente esas ideas de olvido por evitar el dolor no sigan dañando las emociones de las personas. Claro, bueno, nosotras pensamos que uno de los propósitos importantes es que esta persona llegue a sus más añorados recuerdos. Esto promoviendo la estimulación sensoriales o profundizar un poquito del pasado, pero como usted lo menciona antes, más que nada con recuerdos agradables y bonitos, ya que lo que queremos es como que no tener algún inconveniente al recordarle cosas pasadas, pero que sean malas. Sí, mira, actualmente estoy tomando un diplomado en psicología forense y justamente esta psicología forense habla de traer recuerdos, por ejemplo, en el caso de un delito, pues traer recuerdos para que las personas que hayan cometido el delito pues lo puedan pagar, y la persona que haya tenido una condición traumática lo pueda recordar nuevamente para poder hacer bien una denuncia. En este caso, pues es algo traumático, complicado, difícil, ¿no? Pero ya en terapia, para que la persona pueda regresar y tenga esos espasmos de lucidez, vuelvo a repetir, tendrían que ser cosas agradables, como la música del ballet Bolshoi, como un boleto de teatro, como un boleto del cine, como una flor,
que refleje cuando a lo mejor se fue de día de campo y la pasó muy bonito y se sentía libre. Entonces, es así como se utiliza la reminiscencia, en aspectos positivos y en aspectos negativos, refiriéndome por positivo o negativo a cosas traumáticas o cosas agradables de la vida de la persona. Claro, porque bueno, más que nada nosotros o la mayoría de las personas nos enfocamos más que en alguna terapia de reminiscencia podría ayudarnos con personas mayores o que cuentan con Alzheimer, pero realmente no nos enfocamos en que también esto nos podría ayudar a resolver casos o en algún momento, como lo mencioné anteriormente, hasta llegar a poder ayudar en alguna depresión. Usted nos podría ayudar, bueno, hace ratito comentaba lo de Platón. ¿Nos podría comentar qué rol es el que cumple el proceso y qué conocimiento, según él, es el que tenía? Bueno, mira, realmente Platón practicaba la teoría socrática del conocimiento y de la enseñanza. Entonces, él promovía a través de la dialéctica el hecho de que no tienes un apunte, porque recuerda, bueno, ahora actualmente con el teléfono, con las libretas y con todas estas condiciones que son mucho más modernas, en aquel entonces ellos propiamente no tenían una manera de tener apuntes, no tenían la manera de tener un libro como lo tenemos ahora. Entonces, esa teoría socrática del conocimiento y de la enseñanza era la idea de, el año pasado estuvieron en clase conmigo, hicimos esto, ustedes recuerdan, y entonces se estimulaba la reminiscencia para que los alumnos pudieran tener el conocimiento vivo, el conocimiento actual, tomando en consideración las cosas que habían pasado en el pasado, valga la expresión y la redundancia, y ellos pudieran tener vigente sus apuntes mentales. Básicamente era eso como lo manejaba. Él también decía que enseñar no es introducir un conocimiento en la mente de un sujeto, sino incitar al alumno a que descubra en su interior una verdad. La reminiscencia para eso no sirve, justamente para el hecho de que yo haya tomado una clase, la haya analizado y entonces la metí dentro de mí y ahora forma una verdad. Voy a ponerte un ejemplo mucho más claro de la reminiscencia que tenemos como niños. Mamá me enseña que no me debo de acercar a la estufa porque me puedo quemar. Tal vez en algún momento me acerqué a la estufa si que estuviera mamá y me quemara. Y entonces pasan los años y ahora me convierto en mamá y entonces tengo un breve periodo de reminiscencia donde me acuerdo que yo me quemé por no hacerle caso a mi mamá y entonces evito que mi hijo se queme, haciéndole nuevamente esa referencia. Eso es una reminiscencia. Ahí es de un evento traumático. Me quemé. Entonces veo la estufa, recuerdo la sensación que tuve y entonces actúo en el sentido de no se acerquen a la estufa porque se van a quemar. No estamos viviendo en ese momento la situación, pero tal y como lo decía Platón, ¿ok? Conocer es recordar. Yo conozco que la estufa quema, por lo tanto recuerdo lo que me causó y trato de evitar que los demás lo sufran. Ese sería un ejemplo muy claro y muy práctico de cómo lo manejaba Platón. Claro, y muy cotidiano. Bueno, nosotros creemos que para poder, una de las características para poder tener esta terapia, pues es la falta de dificultad para poder recordar algunas cosas de nuestro pasado. Pero ¿nos podría mencionar si podemos tener alguna otra característica? Sí, mira, la reminiscencia regularmente se ocupa justamente con personas que han tenido eventos traumáticos con su figura paterna, con su figura materna o con alguna figura de autoridad que le hizo daño. Entonces, se trata de traer recuerdos positivos para que su autoestima no se vea dañada por esas condiciones. Por ejemplo, tenemos personas que estuvieron en la guerra y entonces tal vez solamente recuerdan lo traumático que fue estar en la guerra. Esto se ocupa normalmente en Estados Unidos con la gente que estuvo en Vietnam. Vuelvo a repetirte que hay varias películas que manejan esta terapia de la reminiscencia. Y entonces, por ejemplo, yo soy soldado de Vietnam, yo viví cosas horrendas, y entonces lo que hago es tratar de hacer que recuerdes cosas positivas
para que lo tengas como un recuerdo benéfico y no te siga molestando en el presente. Hay personas que por eso cayeron en el Alzheimer tan rápido, tan fácil, porque a pesar de que se sentían mal, a pesar de que fueron perdiendo la cordura, era como dejarse ir para no volver a sentir, para no volver a recordar ese tipo de condiciones. Es una terapia que se utiliza mucho más en Estados Unidos que en cualquier otro país por los horrores justamente de la guerra, pero nos puede servir de manera positiva para sacar a las personas de la depresión y para sacar a los niños que han sufrido de violencia sexual o doméstica, para que no sufran y no tengan un problema de autoestima. Claro. También sabemos que, bueno, hay muchas personas que aunque estén realizando la terapia o tengan algunos estímulos con sus recuerdos, pues realmente esto a veces no funciona y no logran recordar cosas. ¿Nos podría decir cómo podríamos seguir estimulando? Bien, todo esto tiene que ser a nivel sensorial. Recuerda que tenemos 5 sentidos. Entonces, regularmente lo que se hace con la reminiscencia es que la mayoría de las personas solo ocupan 1 o 2 de los sentidos y habría que ocupar los 5. Por ejemplo, si yo cuando era niño vivía muy feliz y comíamos, es solo un ejemplo, mole con arroz en casa de mi abuela y yo en ese momento era feliz, bueno, tendríamos que estimular el sentido del gusto y darle a probar nuevamente lo que era ese mole con arroz, que va a estimular obviamente condiciones de recuerdo. A lo mejor cuando yo era niño disfrutaba muchísimo meter las manos en el agua de la pileta de mi mamá y en ese momento yo era muy feliz. Por eso te vuelvo a repetir que se tendría que hacer una historia clínica, un historial de qué fueron las cosas que con esa persona funcionaban muy bien. Hay una película que se llama El Príncipe de las Mareas, que justamente es una persona que está en un estado catatónico por una situación muy difícil, traumática que pasa, y a través de que la psiquiatra trabaja con su hermano, comienzan a sacar estas condiciones para hacer la reminiscencia y logran que la mujer regrese, logran que la mujer salga de ese estado en el que se encuentra para que pueda incluso hacer una denuncia. Entonces, sería utilizar los 5 sentidos, no solamente el auditivo, no solamente el visual, tendría que ser también el del gusto, tendría que ser también el del tacto, tendría que ser también el del olfato. Lo conveniente de la reminiscencia es utilizar todos los 5 sentidos, hablar de manera sensorial. Claro. Bueno, muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas, por habernos acompañado este pequeño ratito y ayudarnos a saber muchísimo más a fondo un poquito de la terapia de reminiscencia. ¿Usted nos gustaría agregar algún comentario o algún aspecto importante que se nos haya pasado preguntar? Bueno, sí es importante decirte que todo este tipo de condiciones y ese tipo de investigaciones son muy, pero muy importantes porque regularmente pues solamente nos vamos con lo que conocemos, lo que está a simple vista y realmente esta reminiscencia también tiene que ver con lo que es la hipnosis ericksoniana y también tiene que ver obviamente con todas estas terapias de constelaciones familiares que ayudan muchísimo a que la gente pues tenga una mejor calidad de vida cuando comience a llegar a etapas tardías de la vida, como es el ser adulto mayor, como es el envejecimiento, y creo que todos vamos para allá y todos finalmente nos merecemos una mejor calidad de vida. Así es. Bueno, más que nada también nosotros quisimos realizar esta pequeña entrevista porque como usted dice, nada más nos basamos como que en algunos pequeños aspectos, pues más que nada que hemos investigado, pero el ahora hablarlo con algún experto y que nos pueda orientar más sobre este tema, realmente lo hace muchísimo más interesante ya que abre más campos de dudas hacia nosotros. Entonces, queremos investigar más a fondo y si en algún futuro se ofrece que nos pueda seguir apoyando en este camino de saber muchísimo más sobre este tema. Pues estoy a la orden y pues fue un gusto conversar con ustedes, aunque sea por teléfono. Muchas gracias, se le agradece muchísimo su tiempo y la forma en que nos ayudó y nos apoyó. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.